Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta oportunidad vamos a comentar un poco del segundo álbum de estudio de la banda norteamericana de thrash metal Megadeth, Peace Sells But Who's Buying, publicado el 19 de septiembre del año 1986 a través del sello Capitol Records. El disco consta de 8 canciones y tiene una duración de 36 minutos y es, como les digo, el segundo disco de la banda creada por el gran Dave Mustaine, quien había sido echado literalmente de Metallica por razones que a lo mejor ya conocen, conflictos, etc. Y formó Megadeth, una de las bandas que a la postre se terminó inscribiendo en eso que denominaron el Big Four o los 4 grandes del thrash, ¿no? Compuesto por pues Metallica, Anthrax, Slayer y esta banda Megadeth, quien publicaría este disco en un año clave precisamente para que esas bandas publicaron discos muy importantes para el thrash. Metallica estaba publicando el Master of Puppets, Slayer estaba publicando el Raining Blood, Anthrax el Among the Living, si mal no estoy. Y debo decir que de todos los discos clásicos de todas estas bandas del llamado Big Four, que pues son los 4 grandes más por popularidad tal vez, debo decir que este es mi favorito y por lo tanto también es mi favorito de la carrera de Megadeth. Yo sé que el Rust in Peace es muy popular, yo sé que el Rust in Peace tiene la famosa participación de Marty Friedman en la guitarra y terminaron haciendo un álbum muy técnico, muy pulido, pero es que este disco es tan genial y especialmente por esa atmósfera medio oscura, medio misteriosa que envuelve casi todas las canciones, que a mí me parecen que terminan haciendo un disco muy destacable, además un disco con un alto nivel de ejecución para los estándares de esa época y en comparación con las otras bandas del llamado Big Four, porque me parece que el sonido de Slayer era más crudo, más directo, el sonido de Metallica era por lejos pues más digerible, más accesible, el de Anthrax era más orientado a las raíces mismas del thrash, que son el hardcore. Pero este, Peace Sells But Who's Buying, además un gran título, una gran portada, me parece que terminó constituyendo uno de los discos para ese entonces más avanzados en el thrash metal. Y eso, en conjunción con lo que les mencionaba ahora, de esa atmósfera medio oscura y esos sonidos misteriosos que tienen sobre todo muchas canciones en sus componentes armónicos y melódicos, para mí hacen que este disco sea muy destacable y por mucho uno de mis discos favoritos de la historia del thrash metal, mínimo, como les digo, mi disco favorito de todos los que publicaron en esa época, los llamados 4 grandes del thrash. Mencionemos que aquí estaban, en este momento, componían Megadeth, pues obviamente Dave Mustaine, David Ellefson, prácticamente el que ha estado casi toda la vida también en Megadeth, junto con Chris Poland en la otra guitarra y Gar Samuelson en la batería. Ahora bien, este disco se compone en gran medida de riffs supremamente intrincados que, sin buscar simplemente impresionar, están todos meticulosamente articulados, porque la variedad y la complejidad de los riffs que tiene este disco es sencillamente apasionante. Este disco incorpora transiciones muy bien construidas, las cuales le cambian la cara a las canciones, pero manteniendo cierta unidad, porque es que en este disco cada canción es su propio mundo, es su propia historia. Y de hecho dentro de las canciones hay fragmentos que prácticamente se separan unos de otros o se pueden considerar como unidades distintas a las demás. Y sin embargo, a pesar de esta variedad, todas tienen un mismo hilo conductor y una unidad general. Y en ese sentido este disco es muy diverso en su construcción y en sus dinámicas, es muy ecléctico, pero cada pieza está cortada con la misma tijera, por así decirlo. Y eso es muy difícil de lograr, especialmente en el thrash metal, porque muchas bandas de este estilo optaban por la unidad, pero por una unidad a veces un tanto monótona y repetitiva, sin mucha versatilidad. Y aquí Megadeth da cátedra de lo contrario. Tanto es así que hasta la canción I Ain't Superstitious, que es un cover de Willie Dixon, básicamente una canción de blues, les queda muy bien acoplada con el resto del disco. Creo que sobre todo porque, a pesar de que se siente claramente el aire a blues clásico, la modifican en muchos fragmentos de tal manera que encaje mejor con la dinámica general del álbum. Tal vez lo único que a mí no me gusta de este disco y que nunca me ha gustado de la carrera de Megadeth es la voz de Dave Mustaine. En el thrash no hay vocalistas muy destacados.
pero hay vocalistas más escuchables y más soportables que otros. Sin embargo, Dave Mustaine no es uno de ellos. Sin embargo, podrá no gustarnos la voz de Dave Mustaine o lo que sea, pero su voz así como, digamos, como arrastrada que suena y arenosa, le da mucha personalidad a las temáticas que canta, especialmente a las más oscuras, en canciones como The Conjuring, que tiene uno de los arreglos melódicos más tensionantes y maléficos que yo haya escuchado en la historia del thrash. Tanto la melodía del intro como la que hace la guitarra líder a lo largo de toda la canción, y en la que Dave Mustaine está narrando una especie de ritual satánico, y lo hace de una manera, sobre todo al inicio, que suena realmente convincente de lo enfermo que se siente. Parece de verdad, o sea, canta como si de verdad estuviera sediento de sangre. Mención especial en esta canción para el baterista, Garth Samuelson. Tremendo, o sea, mantiene un groove y una intensidad, o sea, un groove muy intenso, tal que le da mucha robustez rítmica a esta canción y en general a todas las demás. El trabajo aquí del señor Garth Samuelson es impresionante, del cual no se habla mucho, por cierto. Y hablando de melodías maléficas, tenemos la joya, la belleza absoluta de Good Morning Black Friday. Uf. Esta canción tiene uno de los intros más apasionantes que he escuchado en el thrash en mi vida. La canción se va construyendo de a poco, con melodías súper oscuras, con el aumento además paulatino en la intensidad rítmica y en los riffs, pero de una manera tan sensible que desborda en epicidad. Y ya la mitad cuando en la canción entramos, cuando entramos al motivo de la canción, tenemos que el señor Mustaine nos reparte lo clásico de este disco y lo que constituye casi todas las canciones. Esos riffs técnicos e intrincados, a veces hasta incómodos de escuchar, pero acompañados nuevamente de una base rítmica completamente a la altura de lo que se está ejecutando en guitarras. Además, la canción, a pesar de llamarse Black Friday, no tiene nada que ver con descuentos promocionales ni nada, sino que en ella Dave Mustaine emplea temáticamente una imaginería violenta para describir un asesino serial, una letra muy interesante. Sin embargo, volvemos a la voz, y me parece, o a veces yo me pregunto escuchando esta canción, cómo quedaría de bien o de mejorada si fuera cantada por ejemplo, Ron Reinhardt de Dark Angel, de los dos últimos discos de Dark Angel, o por Tom Araya en su mejor época. Bad Omens también tiene un intro misterioso y oscuro, pero menos sofocante y abrasivo que las dos canciones anteriormente descritas. Y de hecho al final se hace incluso esta canción movida y ágil, muy contrastante con su temática, que es sobre ocultismo, o más bien sobre una especie de ritual satánico de índole sexual o algo así. También tenemos temáticas políticas, por ejemplo en la canción Peace Sells, que curiosamente, a pesar de posiblemente ser la más popular del disco, o la única que tocan casi, porque durante muchísimos años, como Dave Mustaine se volvió cristiano, pues no tocaba canciones de este disco por su temática oscura. Sin embargo, Peace Sells sí. Una canción que curiosamente no me parece la más destacada del disco, porque no es tan diversa en su construcción, porque se basa en un riff relativamente sencillo, aunque muy potente. Luego la canción sí se deriva y se transforma y tiene una mejor construcción, pero a mi parecer se tarda mucho en ello. Wake Up Death es una canción diversa y dinámica, con secciones de riffs y shredding abundantes y diversos, incluso hacia el final. Sobre todo tiene una transición que siempre que la escucho, siempre que la escucho me pone los vellos de punta, porque pasa de estar acelerada y de una manera brusca pero muy bizarra, mete un corte hacia un groove sencillamente épico. Es genial esta parte, es posiblemente mi fragmento favorito del disco. Pero luego tenemos que el galopeo y el beat acelerado típico del thrash no deja de estar presente en este disco, a pesar de lo técnico que es. Y esto lo vemos por ejemplo en la cuarta canción de Devil's Island, que es una canción más típicamente thrash, con un riffeo intenso a morir, y en la que lamentablemente Dave Mustaine me demuestra por qué no me gusta su voz. Pese a que narra, digamos, de una manera muy interesante los pensamientos de un prisionero esperando a ser ejecutado. Luego, por último, tenemos My Last Words, que son las últimas palabras del disco, también las últimas palabras mías en el video, que tiene uno de los match entre bajo y guitarra más espectaculares de la historia del thrash. Ese intro en el que se intercambian melodías ambos instrumentos es sencillamente sublime.
Luego la canción tiene uno de los riffs base, uno de los riffs motivos más interesantes y técnicos del disco, y en donde además el bajo jamás no es opacado por las guitarras, porque jamás deja de embellecer la canción con su constante melodía. Y ni qué decir del solo, que a pesar de amagar en tecnicismo y velocidad, se contiene un poco, lo suficiente como para ser melódico y muy memorable. En general este disco es un discazo, mírese por donde se lo mire, como con una atmósfera oscura apasionante, y a mi juicio es el mayor logro de la carrera de Megadeth. Con todo y que vuelvo y repito, Rust in Peace es su disco más popular, también es un discazo, de hecho tiene dos de mis canciones favoritas de la carrera de Megadeth, Tornado of Souls y Hangar 18, pero yo siempre realzaré este disco como una gran obra de thrash, una gran obra de Megadeth, y el cual merece toda la pena ser escuchado en los detalles, porque sobre todo la forma en la que construyen los riffs acá de Mustaine es muy elegante, técnico, a veces bizarro, pero con mucha fuerza. Yo creo que no tengo mayores palabras de elogios para este disco. Me parece un absoluto discazo y lo invito a que lo escuchen si no lo han hecho. Eso es todo por hoy, gracias por ver el video, denle like si les gustó, suscríbanse, comenten, activen la campanita y nos vemos la próxima. Pásenla bien.